Bien, en este caso nosotros tenemos una viga simplemente reforzada, la cual vamos a tener que calcular el momento nominal y el momento último de la viga, es decir, phi por mn, para cada una de estas diferentes combinaciones de materiales, ¿verdad? En este caso nuestra viga tiene 20 centímetros de ancho, 40 centímetros de alto, de peralte, y el peralte efectivo desde la fibra más comprimida hasta el acero en tensión son 35 centímetros. En este caso tenemos tres barras, ¿verdad? Y esas tres barras son número 4. Pues, eso es en octavos de pulgada, ¿verdad? Y el módulo de elasticidad del acero es de 2.100.000 kilogramos entre centímetro cuadrado. Entonces, vamos a empezar con la primera combinación, la combinación 1, donde F'C es 210 kilos por centímetro cuadrado y Fy es 4.200. Empecemos con eso, para tenerlo a la mano. La deformación de fluencia para la combinación 1 sería entonces 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Y esto lo divido entre 2.100.000 kilogramos entre centímetros cuadrados. Bien, entonces esto nos va 0,002. Bien, entonces cuando nosotros revisemos la deformación del acero en tensión, entonces tiene que al menos, ¿verdad? Sobrepasar fluencia. Bien, entonces, en el primer cálculo en los que nos vamos a meter es en el beta 1. En este caso tenemos un concreto F'C de 210. Entonces, si recordamos, beta 1 va a ser igual a 0.85 si el F'C es menor o igual a 280 kilos entre centímetro cuadrado. Si por el contrario este F'C está entre 280 y 560 kilos, entonces el beta 1 se debería calcular con la fórmula que nos proporciona, ¿verdad? Siempre se puede utilizar la fórmula, pero vamos a ver que el beta 1 nunca puede ser ni superior a 0.85 ni inferior a 0.65. Entonces, por eso es que se ponen estos límites. Y si en el caso, si F'C es mayor o igual a 560, entonces beta 1 va a ser igual a 0.65. ¿Sí? Si por ejemplo mi F'C fuera de 700, ya yo sabría que era 0.65. Pero igual lo puedo meter acá y vamos a ver de que va a dar como 0.60 tal vez o 0.55. La situación es que no puede ser menor a 0.65, entonces quedaría como 0.65. En nuestro caso, como F'C es 210, es decir, no sobrepasa 280, nuestro beta 1 es 0.85. Ahora vamos a determinar la cuantía de acero. Si recordamos, bueno, la cuantía de acero se calculaba como el área de acero en tensión dividido entre B por D. En este caso el área de acero en tensión siempre va a ser la misma, entonces creo que en este caso sí nos convendría hacer un cálculo que quede para las tres combinaciones. Entonces voy a calcular el área de acero y vamos a ponerlo acá para tenerlo a mano y no estarlo borrando. En este caso el área de acero sería 3,8 centímetros cuadrados. ¿Okay? Bien. 3.80 y resto, ¿verdad? Es un decimal. Entonces, la cantidad de acero, en este caso nos daría 3,8 centímetros cuadrados divididos entre B, que es 20, y D es 35. Entonces, en este caso, la cantidad de acero nos daría, en este caso, la cantidad de acero nos daría 0,005. Ok.
Ahora lo que vamos a calcular es la cuantía de acero balanceada para determinar si efectivamente nuestra viga es subreforzada. Entonces, si recordamos la fórmula, la cuantía de acero balanceada era igual a 0.85 por F'C entre Fy por beta 1 por 6300 dividido entre 6300 más Fy. En este caso, nuestro F'C es 210, nuestro Fy es 4200, beta 1 es 0.85, Fy es 4200 de nuevo, y nada más sustituimos sus valores, y la cuantía de cero balanceada nos daría 0,0217. ¿Ok? Entonces, como la cuantía de acero que yo tengo es menor a la cuantía de acero balanceada, efectivamente nuestra viga es subreforzada. Ahora bien, vamos a ver si la cuantía de acero que tenemos acá cumple con los requerimientos del código sísmico para ver si tiene la cuantía de acero mínima. Entonces, si recordamos, la cuantía de acero mínima era el mayor entre 0,8 o la raíz de F'C entre Fy y 14 entre Fy. ¿Ok? Entonces igualmente sustituimos aquí F'C, sustituimos Fy y aquí igual y determinamos cuál de los dos es el que da mayor. Va a ser el máximo entre, en este caso este me da 0,0027 y este otro daría 0,0033. Por lo tanto, el mayor es este. Ahora bien, la pregunta es, nuestra viga, con la cuantía de acero que tiene, cumple con el requisito del acero mínimo. En este caso, como al acero mínimo, la cuantía de acero mínimo es 0,0033 y nosotros tenemos 0,005, entonces sí cumple. Sí cumple. Ahora bien, vamos a ver ahora qué tal con la cuantía de acero máxima. Según el código sísmico, la cuantía de acero máxima es igual a 0,025, ¿verdad? Entonces, en este caso, la cuantía de acero máxima sí cumple, ¿verdad? Porque 0,025 es mayor que la cuantía de acero que yo tengo de 0,005. Bien, entonces, por el momento, las revisiones nos han dado bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el valor de A. Entonces tenemos que A, hacemos la fórmula, era AS por FY entre 0,85 por F'C por B. Entonces, AS es el que ya teníamos acá, 3,8 centímetros cuadrados. Fy, en la primera combinación, 4200. F'C, 210. Y B sería 20 centímetros. Entonces, coloquémoslo. Tengan mucho cuidado con las unidades porque uno a veces podría tener algo en otras unidades y se le olvida. Entonces, podría generar errores. Ok, entonces en nuestro caso, el A daría 4,47 centímetros. Okay. Entonces, una vez determinado el A, ya puedo determinar el momento nominal de la sección, ¿verdad? Que esto es un caso de revisión. Entonces sería AS por FY por D menos A medios. Y esto es igual a 3,8 por 4200 por D, que es 35, menos, y A medios es 4,47 medios. Entonces, en este caso, el momento nominal nos daría 5,23 toneladas fuerza. Toneladas fuerza metro, ¿verdad?
Y vamos a verificar si esta viga está en una zona controlada por la tensión, ¿verdad? Para ver el phi que nosotros podemos utilizar. Entonces, en este caso, bien, ahora lo que vamos a hacer es determinar cuál es el valor de de la deformación del acero en la última capa, ¿verdad? En nuestro caso solo tenemos una capa, está en línea, para verificar cuál es el valor del factor de reducción de resistencia que tenemos que utilizar. Entonces, calculamos el C, el cual es A entre beta 1, sería entonces 4,47 entre 0,85. Y en este caso entonces se da 5,26 centímetros. ¿Okay? Entonces, habiendo terminado C, podríamos calcular la deformación de la última capa de acero, que sería 0,003 por D menos C entre C. Recuerden que también se puede utilizar esta fórmula en términos de A. Si yo multiplico por beta 1 arriba y por beta 1 abajo, entonces beta 1 por D sería beta 1 por D. Beta 1 por C es A, y aquí abajo beta 1 por C es A, ¿verdad? Eso es lo mismo. Entonces D es 35, C es 5,26 y ya podría calcular la deformación del acero. En este caso, esta deformación nos da 0,017, la deformación unitaria. Para el caso de un acero de grado 60, ¿verdad? 4200, la deformación para entrar en la zona controlada por la tensión tiene que ser mayor o igual a la deformación de fluencia más 0,003. Entonces, la deformación de nosotros nos dio 0,017. Esperamos que sea mayor o igual a la deformación de fluencia, que en este caso es 0,002, más 0,003 es 0,005. Y vemos que efectivamente la deformación de nuestra capa de acero supera la deformación de 0,005. Entonces, por lo tanto, el phi que vamos a utilizar va a ser 0,9, porque está en la zona controlada por la tensión. Por lo tanto, el phi por mn va a ser igual a 0,9 por 5,23 toneladas fuerza metro, y esto nos da 4,7 toneladas fuerza metro. Y hasta aquí llegaría nuestro caso de revisión. Ahora vamos a hacer nuestros cálculos con la combinación 2. Vamos a apuntar por acá los resultados. Bien, ahora para nuestra segunda combinación vamos a calcular primero la deformación de fluencia, ¿verdad? Que en este caso sería la misma que para la combinación 1, porque el esfuerzo de fluencia del acero no cambia. Entonces sería 0,002. Y vamos a empezar por calcular beta 1. Para esta combinación 2, nuestro F' es de 420. Está entre 280 y 560. Por lo tanto, sabemos ya de previo que tenemos que utilizar la fórmula para calcular el beta 1. Este era el valor de la combinación 1. Bien, entonces calculamos beta 1, la fórmula sería 0,85 menos F'C menos 280 entre 70 por 0,005. Perdón, 0,05. Entonces sería 0,85 menos 420 menos 280 entre 70 por 0,05. Y esto nos da 0,75. Bien, entonces aquí vamos a hacer 0,75. Bien,
La cantidad de 0, esta pues sí era constante, ¿verdad? Vamos a apuntarlo acá porque esta sí es constante, ya que el área de 0 no varía ni tampoco las dimensiones de la sección. Esto nos había dado 0,005, ¿verdad? Ahora bien, em, como el F'C cambia, entonces la cantidad de 0 balanceada va a cambiar también. Entonces deberíamos calcularlo. Entonces aplicamos la fórmula. ρB es igual a 0.85 por F'C entre Fy por beta 1 por... Ah, bueno, y el beta también varió, ¿verdad? 6300 entre 6300 más Fy. Entonces esto nos daría 0,85 por 420 de 4200 por 0.75 por 6300 entre 6300 más 4200. Y esto nos da entonces 0,0382. Entonces, una vez más, nuestra cantidad de 0 es menor a la cantidad de 0 balanceada. Entonces, podemos hacer check en este punto. La viga es subreforzada. Ahora bien, vamos a hacerlo para la cantidad de 0 mínimo. Como recordamos, esto es el mayor entre 0,8 raíz de F'C entre Fy o 14 veces entre Fy. ¿Verdad? Entonces, el máximo entre 0,8 por la raíz de 420 entre 4200 o 14 entre 4200. 0,0039 y 0,0033. Por lo tanto, en este caso el mayor va a ser este. Y revisamos. Nuestra cantidad de 0 es mayor a la cantidad de 0 mínimo, ¿verdad? Entonces, en este caso, check. Y con respecto a la cantidad de 0 máxima, como dijimos anteriormente, el código sísmico limita 0,025. En nuestro caso tenemos 0,005, ¿verdad? Entonces también cumple. Entonces, una vez realizado esas verificaciones, calculamos A igual a AS por Fy entre 0.85 F'C por B. Entonces AS es 3,8, Fy es 4200, 0.85 por F'C que es 420, por B que es 20 centímetros. Y entonces A nos daría 2,24 centímetros. ¿Ok? Entonces con el valor de A ya podemos calcular Mn. En este caso Mn, aplicamos la fórmula AS por Fy por D menos A medios, ¿verdad? AS es 3,8, Fy es 4200, D es 35, A es 224 entre 2. Y esto nos da 5,41 toneladas fuerza metro. Ok, ahora vamos a ver cuál es el valor de phi que tengo que utilizar para hacer el valor de phi por mn. Entonces, bueno, podemos calcular C como A entre beta 1 sería 2,24 entre 0,85 2,64. Ah, no, perdón, aquí es 0.75, ¿verdad? Para el caso 2. Bien, entonces en este caso se da 2,98 centímetros.
Con el valor de C calculamos la deformación del acero, que sería entonces 0,003 por D menos C entre C. Sería entonces 0,003 por 35 menos C, que es 2,98, entre 2,98. ¿Okay? Y entonces la deformación del acero daría entonces 0,032. Entonces, una vez más, si la deformación del acero en la última capa es mayor o igual a la deformación de fluencia más 0,003, que esto quiere decir que está en la zona controlada por la tensión, ¿verdad? Entonces sería 0,02 más 0,03 sería 0,005, y efectivamente nuestra deformación es mayor a 0,005. Por lo tanto, el phi que vamos a utilizar va a ser de 0.90. Compañeros, tuve un problema técnico y se me borró una parte del video que les estaba grabando. Entonces, por eso se ve como el cambio del ambiente, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Entonces, estábamos diciendo que teníamos un phi de 0.9, ¿verdad? Para la combinación 2. Entonces, calculamos el phi por mn, que en este caso sería, nos había dado el phi 0.9, ¿verdad? Y multiplicamos por el momento nominal, que en este caso nos había dado 5.41 toneladas de fuerza metro. Y por último, entonces el phi por mn nos daría 4,87 toneladas de fuerza metro. ¿Okay? Entonces ponemos aquí el resultado: 4,87 toneladas metro. El primero nos había dado 4.1, el segundo nos da 4.87. Entonces vamos a empezar con la tercera combinación. Bien, para la tercera combinación tenemos un F'C de 210 y un Fy de 2800. Entonces, tenemos el cálculo de la deformación unitaria de fluencia para tenerla ahí disponible. En este caso sería 2800 entre 2.100.000, que es el módulo de elasticidad, y nos quedaría 0,0013. El beta 1, como el F'C es menor a, es menor a 280 kilos por centímetro cuadrado, beta 1 es 0.85. ¿Ok? Entonces, teniendo este valor de beta 1, teniendo F'C y Fy, ya podemos calcular la cantidad de acero balanceada. Entonces, eso lo haríamos como la ecuación que conocemos: 0,85 por F'C, que es 210, entre Fy, que es 2800, por beta 1, que es 0.85, por 6300, entre 6300, más Fy, que es 2800. Y esto nos da 0,0375. ¿Ok? Nuestro ρ es de 0,005 y el ρ para la falla balanceada es 0,0375, por lo tanto, quiere decir que nuestra viga es subreforzada. Ahora vamos a ver cómo anda con el caso de la cantidad cero mínima. Recordemos que era el mayor entre 0,8 veces raíz de F'C, en este caso es 210, entre 2800, que es el Fy, y 14 entre Fy, que sería 2800. Entonces, bien, entonces el mayor sería este, y nuestra cuantía de acero es 0,005, es mayor a la mínima, por lo tanto cumplimos con la cuantía de acero mínima.
Y para la cantidad de acero máxima, recordemos que el código especifica 0,025 y en este caso nuestra cantidad de acero es 0,005. Entonces, por ahí también lo cumple. Entonces, una vez hechos los cálculos, calculamos el A como AS por FY entre 0,85 por F'C por B. Entonces, AS son 3,8 centímetros cuadrados. FY son 2800, en este caso, kilos entre centímetro cuadrado. Y eso lo divido entre 0,85 por F'C, que son 210 kilos entre centímetros cuadrados, por B, y en este caso B es 20 centímetros. Entonces, en este caso, la daría 2,98 centímetros aproximadamente. Entonces, una vez obtenido A, podemos determinar el momento nominal como AS por FY por D menos A medios, que eso sería entonces 3,8 por 2800 por D, que en este caso es de 35, menos A medios, que sería 2,98 entre 2. Y esto da aproximadamente 3,57 toneladas metros. Bien, ahora necesitamos averiguar el valor de phi, como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Calculamos la deformación unitaria del acero en tensión. Para eso vamos a ocupar el C. Entonces C sería A entre beta 1, sería 2,98 entre 0,85 3,51 centímetros. Y con esto aplicamos la fórmula para la deformación del acero. Sería 0,003 por D, que sería 35, menos C, que sería 3,51, dividido entre C, que es 3,51, y esto nos da 0,027. Entonces, una vez más, para que nuestra viga esté en la zona controlada por la tensión, la deformación del acero tiene que ser mayor o igual a la deformación de fluencia de ese mismo acero más 0,003. Entonces, en este caso, ST nos da 0,027 y este valor da 0,0013 más 0,003. Sería 0,0041. Por lo tanto, nuestro phi es igual a 0,90, porque está en la zona controlada por la tensión. Y el phi por mn va a ser igual a 0,90 por el momento, que en este caso nos da 3,57. Y esto da aproximadamente 3,22 toneladas metro. ¿Okay? Entonces aquí ponemos en la tabla de resumen, disculpen si no se aprecia muy bien, 3,22 toneladas metro. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este ejercicio? Que si vemos para el momento nominal 1, usando F'C de 210 y Fy de 4200, el momento nominal último, phi por mn, da 4,7 toneladas metros. Para la segunda combinación, cuando tenemos el doble de la resistencia del concreto y el mismo acero, el phi por mn aumenta algo poco significativo, ¿verdad? 3,87 queda. Pero para la tercera combinación, utilizando el mismo concreto, la combinación 1, pero con la mitad de la resistencia del acero, vemos que sí hubo una disminución muy significativa, ¿verdad? Entonces
por aquí podemos ir concluyendo de que los cambios en el acero generalmente resultan más significativos que el cambio en las propiedades del concreto, ¿verdad? Bien, ahora tenemos el caso de diseño de una viga simplemente reforzada. Recordemos que en el caso del diseño nosotros no conocemos las dimensiones, ¿verdad? Nosotros las proponemos y tenemos que calcular el acero que requiere esta sesión para resistir ciertas combinaciones de carga. Aquí tenemos las cargas que interactúan sobre la viga, la permanente, la temporal. Falta incluir la carga del peso propio, ¿verdad? Pero eso depende de las dimensiones que escojamos. Y los materiales tenemos un F'C de 250, ¿ok? Entonces, con estos materiales, con estas propiedades, la viga tiene una luz, es decir, un claro de 4 metros, la distancia libre entre los apoyos. Y ya podemos comenzar. Hay ciertos valores que no dependen, ¿verdad?, de las dimensiones, como por ejemplo la cuantía cero balanceada, el beta 1, ¿verdad?, que eso depende más que todo de los materiales con los que se esté trabajando. Entonces podríamos comenzar a calcular eso para tenerlo ya fijo para todo el ejercicio. Entonces, si calculamos primero el beta 1, como en este caso el F' es de 250, es decir, es menor a 280, beta 1 es igual a 0.85. Y calcularíamos la cantidad de cero balanceada, ¿verdad?, que sería 0,85 por F'C, que es 250, entre Fy, que es 2800, por beta 1, que es 0.85, por 6300 entre 6300 más Fy, que es igual a 1800. Y esto sería 0,0447. Pues esto nos daría la cantidad de cero balanceada. Podríamos también calcular la cantidad de cero mínima, ¿verdad? Que como sabemos, solo depende de los materiales con los que se esté utilizando, para tener también por ahí listo para cuando ocupemos comprar. Entonces, en este caso, la cantidad mínima es el máximo entre 0,8 veces la raíz de F'C entre Fy o 14 entre Fy. ¿Okay? Entonces sacamos el mayor de ahí. Y en este caso sería 0,005. ¿Okay? Y el rho máximo, que ya lo sabemos de previo, que es 0,025. ¿Ok? Entonces ya tenemos estos tres valores límites para compararlos cuando calculemos el acero en tensión. En este caso vamos a elegir 20 centímetros de base. En la altura de 25 centímetros. Y entonces, algo que no especifica es que el recubrimiento es de 5 centímetros. Entonces, él sería 20 centímetros. Ahí el dibujo no está a escala, pero esa es la idea. Entonces, como ya tengo dimensiones, ya puedo calcular la carga del peso propio de la viga. Como estamos trabajando con cargas distribuidas, ¿verdad?, a lo largo de la longitud, valga la redundancia, entonces calculamos el W peso propio. En este caso sería entonces la densidad de 2400 kilos de metro cúbico por el área transversal, que sería 0.20 por 0.5 en metros. Y esto haría 120 kilos por metro. Entonces, realizamos las combinaciones de carga, sacamos un W último, usamos la combinación 2 porque no tenemos cargas sísmicas, contamos cargas temporales, entonces es casi que de seguro que la combinación 2 es la que va a regir, ¿verdad? En un proceso de diseño real se tiene que considerar todas las combinaciones. Entonces, en este caso, 1,2 por WP, que es 1500, más WPP, que es 120, más 1,6 por la carga distribuida temporal,
que es 750. Y esto da 3144 kilogramos fuerza por metro de longitud. Ahora bien, algo que me faltó también explicar previamente es que esto es una viga simplemente apoyada. Entonces, sabemos que el momento máximo para una viga simplemente apoyada es en el centro del claro, ¿verdad? Y tiene una ecuación directa. Entonces, en este caso sería el momento último igual a W, pero en este caso sería W último por L al cuadrado entre 8. Entonces sería 3144 kilos entre metro por L, que la luz es de 4 metros. Entonces sería 4 metros al cuadrado dividido entre 8. Y el momento es 6288 kilogramos fuerza metro. Ok, entonces este es el momento último de diseño que tenemos que utilizar para calcular el acero requerido, ¿verdad? Y para que se cumpla esta relación, que el phi por mn, es decir, que mi resistencia cumpla al menos con esta demanda, mu, ¿verdad? Entonces, a partir de esta ecuación, sale la ecuación para calcular el A para aspectos de diseño, que sería esta. Esta es la ecuación general para diseño, ¿verdad? Para calcular el A. Para una viga simplemente reforzada. El MU acá es este mismo MU. Nada más que las unidades tienen que ser consistentes, ¿verdad? Si aquí estoy utilizando el F' en kilogramo entre centímetro cuadrado, aquí el MU no lo puedo meter así como está. Pues tiene que ser en kilogramos centímetro para que haya concordancia de unidades. Y entonces, metiendo esos mismos valores, sería 11,56 centímetros el A. Entonces, con el A ya puedo calcular la cantidad de acero, ¿verdad? Que necesita esta viga para soportar estas solicitaciones. Entonces, A vamos a calcular como 0.85 por F'C entre Y por B por A. ¿Ok? Y entonces F' es 250, Fy es 2800, el B es 20 y el A 11,56. Y está 17,54 centímetros al cuadrado. Entonces, ese es el acero requerido de diseño. Entonces, tenemos que cumplir con esto, ¿verdad? Y por ende con esto. Si no se cumple con el RO, es decir, si la cantidad de acero de este acero requerido es mayor a la cantidad de acero balanceada, quiere decir que es una viga sobre reforzada y no funciona, ¿verdad? Si por el contrario la cantidad de acero de este acero es menor al mínimo, entonces se utiliza el mínimo, ¿verdad? Y el diseño queda terminado. Si la cantidad de acero de este acero requerido es mayor a la cantidad de acero máximo, hay que rediseñar, ¿verdad? No se puede porque hay un problema de congestión del acero, ¿verdad? Y también hay que verificar que la viga esté en la zona controlada por la tensión, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la cuantía de acero. Calculamos la cuantía de acero, que sería AS entre B por D. Entonces sería 17,54 entre B, que es 20 centímetros, por D, que es 20 también. ¿Okay? Y nos da este valor, 0,04385. Es mayor que el mismo, pero también es menor al balanceado, entonces quiere decir que es una viga subreforzada. En el caso del máximo, este supera por mucho el máximo, ¿verdad? Casi por 2 veces. Entonces, ya desde aquí nosotros sabríamos que hay que rediseñar la viga. Pero aún así vamos también a calcular la deformación del acero para ver en qué zona se ubica también, ¿verdad? En este caso la deformación, bueno, primero el C. El C sería A entre beta 1, que sería 11,56 entre 0.85, sería 13,6 centímetros. Y por ende, la deformación del acero
20 menos 13,6 entre 13,6. Esto es 0,001. ¿Ok? Entonces, para entrar en una zona controlada por la tensión y que efectivamente el fil que utilizamos de punto 9 es realmente el que da, entonces hacemos la igualdad, que la deformación del acero tiene que ser al menos mayor o igual a su deformación de fluencia más 0,003. Entonces, la deformación de fluencia, que creo que no la calculé, vamos a ponerlo por acá. Para un acero 2800, la deformación de fluencia es 0,0013, ¿verdad? Ustedes la pueden calcular como 2800 entre el módulo de elasticidad. Entonces, 0,0013 más 0,003 es 0,0043, pero mi deformación es 0,001, entonces esto no se cumple. Tampoco la viga se ubica en la zona controlada por la compresión, en la tensión. Entonces tenemos que cambiar las dimensiones, ¿verdad? Entonces, al perate vamos a ponerle 40 centímetros. Y entonces, como el recubrimiento es de 5 centímetros, el D sería de 35. ¿Okay? Como digo, el beta 1 queda igual, ¿verdad? El rho venceo también, el rho mínimo también, el rho máximo también, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el peso propio del elemento, ¿verdad? Si cambiamos las dimensiones, el peso cambia. Serían 2.400 kilos por metro cúbico por la sección transversal, que es 0,20 por 0,40. En este caso entonces sería 192 kilos por cada metro de longitud. Calculamos el W último como 1,2 por las cargas permanentes, que es 192, más 1500, que ya lo dan de previo, más 1,6 por la carga vía, que es de 750, esa no cambia. Y esto da 3.230,4 kilos entre metro. ¿Ok? Entonces calculamos el momento último. Y esto da 6.460,8 kilogramos fuerza metro. Bien, entonces una vez teniendo MU, podemos aplicar la fórmula de A para el caso de diseño, que ya la conocemos, sería D, que en este caso es 35, la raíz de D al cuadrado, 35 cuadrado, menos 2 veces U, que es esto por 100, ¿verdad? Para que queden centímetros, serían 646.080, dividido entre phi, que es 0,90, el que necesitamos, por 0,85, por F'C, que es 250, por B, que es 20, ¿verdad? Y en este caso el A nos daría 5,21 centímetros. Entonces ya por aquí, ya calculamos el A, que el anterior nos había dado 13 centímetros para una sección de 20 por 25. En este caso la A nos da 5 para una sección de 20 por 40, ¿verdad? Ya es un A más pequeño. Bien, entonces, teniendo A, calculamos el acero como 0,85 por F'C, que es 250, entre Fy, que es 2800, por el B, que sería 20 centímetros, por el A, que sería 5,21. En este caso el acero nos da 7,91 centímetros cuadrados. Calculamos la cantidad de acero como el área de acero entre B por D,
7,91 entre 20 por 35 y esto da 0,0113. Entonces, el acero mínimo lo cumple. ¿Es menor al rho balanceado? Sí, entonces lo cumple. ¿Es menor al rho máximo? Sí, entonces lo cumple. Ya por aquí vamos por buen camino. Falta lo último, que es determinar si efectivamente la fuerza está en la zona controlada por la tensión. Entonces, calculamos a C, como va entre 1 y 6,3 centímetros. Y luego calculamos la deformación del acero en la última fibra, en la última capa de acero, ¿verdad? Aquí estamos asumiendo que está solamente una capa. Por D menos C entre C. Y está 0,014. Entonces, para que efectivamente esté en la zona controlada por la tensión, la deformación del acero tiene que ser al menos mayor o igual a su deformación de fluencia más 0,003. Entonces, 0,014 tiene que ser mayor o igual a la deformación de fluencia, que era 0,0013 más 0,003, que sería 0,0041. Y efectivamente se cumple. Entonces, la viga está en la zona controlada por la tensión y efectivamente el phi que nosotros usamos de punto medio está correcto. Entonces aquí el diseño quedaría terminado. Y estos ejercicios se los voy a subir en PDF, ¿verdad? Para que los tengan, y en Smart. Y tengo, bueno, también les subí el resumen, que les subo en PDF, también para que lo revisen por ahí. Y nos vemos. Muchas gracias.